Capital Sonoro. Ahora. Jornada de manifestaciones por nueva subida en el precio de la gasolina. ¿Cuáles son las razones detrás de esta alza? Amenazan al codirector de Indepaz. ¿Qué dice el gobierno? Y porque hoy es lunes, todo el resumen deportivo con María Fernanda Franco. Ahora, un podcast. Hola, soy Santiago de Narváez y esto es Ahora un podcast. Es lunes 28 de agosto de 2023 y hoy estoy en la compañía de las periodistas Laura Chambueta, Mafe Franco y de Andrés Zapata. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hola Santiago, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Hola, buenas tardes a todos y todas, un gusto acompañarlos. Hola Santi, hola Lau, hola Andrés y bueno, a toda la gente que está conectada al otro lado. Bueno, lunes otra vez, triste lunes. Andrés, hoy hubo protestas, manifestaciones en distintas ciudades del país por la nueva alza al precio de la gasolina. Así es, Santiago. ¿Cómo les fue con la movilidad? Bien, yo estuve bien, me vine en bicicleta, así que no tuve problemas, pero Laura, creo que tú estabas contando que No, hubo... problemas no, pero sí cuando iba de camino por la 26 vi, ya en la tardecita ya había aún personas manifestándose ahí en motos, en taxis, entonces hay más o menos. ¿Cómo estuvo el tema de movilidad? Sí, pues Santi, precisamente por el tema, lo que tú decías, el gremio de moteros, el gremio de camioneros, de taxistas e inclusive de conductores de carros particulares, pues se unieron hoy desde las 10 de la mañana en diferentes puntos. Hablemos de acá de Bogotá. Unos se reunieron en la Biblioteca Virgilio Barcos, otros en la calle 26 y con un solo propósito, y era rechazar el alza del combustible. Pues recordemos a la mesa de trabajo que desde junio ha ido subiendo el alza 600 pesos al galón de gasolina, es decir, un galón que estaba en 11.000 pesos, 12.000 pesos, hoy ya está en 13.900, 14.500, dependiendo de la zona de, digamos que de la ciudad, ¿no? Porque hay algunas bombas de gasolina, pues que uno las encuentran en 13.600 y otras ya por los 14.500. ¿Cuál es el objetivo, digamos, del gobierno? ¿Cuál va a ser el techo del precio de la gasolina? Sí, pues lo que ha hablado el gobierno nacional y también el Ministerio de Hacienda es que a diciembre se piensa llegar a 18.000 pesos la gasolina corriente y el extra. En cuanto a la CPM, pues digamos que no lo han dicho, pero sí hubo unas declaraciones hace un par de semanas en donde el ministro de Hacienda pues decía que después de elecciones podría subir el alza de la CPM. Bueno, Andrés, ¿por qué no nos cuenta también de manera muy general por qué está subiendo el precio de la gasolina? ¿Cuáles son las razones que el gobierno da para esta alza progresiva? Santiago, mira, aquí en Colombia hay un fondo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Cuando estaba el gobierno del presidente en ese entonces, Iván Duque, pues ellos tenían como un subsidio, el cual, por eso los colombianos, por decirlo así, pues tenían un combustible un galón de gasolina de 9.000, 10.000 pesos. Me parece que era de los más baratos de Latinoamérica, ¿no? Comparativamente el precio del combustible en ese momento. Sí, señor, es correcto. Y cuando llega el gobierno de Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, pues ellos necesitan estabilizar eso, porque digamos que al dar este subsidio, pues hubo como un hueco o un déficit más bien económico en este fondo. Y para darte como una cifra, en 2022 la suma de este fondo era de 36 billones de pesos, más o menos unos 9.000 millones de dólares. Ok, ese era el hueco fiscal que había por cuenta de este subsidio. Sí, señor. Entonces lo que busca el gobierno es empezar como a cobrar más dinero de la gasolina, del galón, digamos como del combustible, para subsanar este fondo. Lo que dicen ellos es que si no se hace esto, pues tendrían que sacar fondos de otro lugar o digamos como de otros programas para equilibrar pues digamos que déficit de fondo. Muy bien, Andrés, una última cosa. ¿Se han programado o se han advertido de nuevas manifestaciones en los próximos días? ¿Sabemos eso? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que a la hora que estamos aquí grabando
ahora un podcast, pues estos gremios que son más de 1000 personas que han salido a las calles, pues se encuentran en las oficinas de Ecopetrol exigiendo pues que haya una disminución, pero también que se sienten a hablar, digamos, que los diferentes gremios. Hay unos que ya se han sentado, otros que no, como los taxistas, que ellos inclusive hicieron un paro hace unas semanas, pero pues no llegaron a ninguna concertación. Y lo que ellos decían en ese momento, los conductores de los taxis, es que ellos ahora están haciendo el producido, es para la gasolina y para pagarle al dueño, digamos, como del carro. Muy bien, pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta noticia en los próximos días. Gracias, Andrés. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. En nuestro programa de hoy al mediodía hablamos sobre la contaminación del río Bogotá. Este río, además de ser la principal arteria fluvial de la sabana de Bogotá, con una longitud de 380 kilómetros desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque hasta su desembocadura en Girardot, sobre el río Magdalena, es, y esto no es una sorpresa para nadie, el río más contaminado de Colombia y uno de los más contaminados de América Latina. Está, por ejemplo, este dato: diariamente se vierten al río Bogotá 690 toneladas de carga contaminante. Repito, 690 toneladas al día de residuos tóxicos van a parar al río Bogotá. ¿Qué posibilidades hay de descontaminar realmente el río? ¿En qué va la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, con la que se espera descontaminar el 70% de las aguas residuales de la ciudad? Bueno, sobre esto hablamos hoy, se habló hoy en el programa de mediodía. Si se lo perdió, puede encontrarlo en YouTube y en todas las plataformas. Mañana, también al mediodía, hablaremos sobre el Consejo de Bogotá y las juntas administradoras locales a propósito de las elecciones que se vienen ahora en octubre. Ese tema lo está cubriendo usted, Andresito, entonces estaremos muy pendientes. Sí, Santiago, mañana llevamos toda la información de cómo, digamos, que está organizado el Consejo de Bogotá, cómo se vota por las juntas administradoras locales, y hay que recordar un datico así como rápido, y es que hay 20 localidades de las cuales se eligen 7, 9 o 11 dependiendo de la expansión habitacional, digamos, o de habitantes de la localidad. Ediles se eligen. Ediles, sí, ya, señor. Listo. Bueno, mañana estaremos pendientes de ese programa. Nosotros seguimos con más noticias. Laura, tenemos una denuncia de una amenaza contra el codirector de la ONG de Derechos Humanos Indepaz. ¿De quién se trata y qué ha pasado? Bueno, esta amenaza ocurre luego de que González, el pasado 22 de agosto, publicara un trino en X, la antigua Twitter, donde dio un aviso de confinamiento en el municipio de Argelia, Cauca. ¿Confinamiento por qué? Porque acá está el Ejército Mayor Central. El Estado. El Estado. Estado Mayor Central. Porque acá está el Estado Mayor Central, que es una de las disidencias de las FARC, pues actualmente una de las más fuertes. Allá el Estado Mayor Central amenazó a los habitantes de Argelia porque les pidió que sacaran al Ejército Nacional. Ellos se negaron y por ende esta disidencia de las FARC les prohibió que no iba a entrar comida, no iba a entrar gasolina, no iba a entrar personas. Entonces digamos que los habitantes hablaron con Indepaz, Leonardo dio aviso de esto y luego de que dio este aviso, pues recibió intimidaciones por parte de esta disidencia. Lau, ¿y cuáles han sido los principales trabajos de Indepaz en años recientes? Bueno, hay que recordar que Indepaz tiene una trayectoria ya casi 40 años donde pues ellos hacen como acompañamiento, tratan de hacer fortalecimiento a organizaciones, a entidades, a jóvenes, a empresas en materia de derechos humanos. ¿Por qué se han destacado últimamente? Porque desde 2016 han estado llevando un conteo de los lideresas sociales y firmantes de paz que han sido amenazados o asesinados. Entonces un Indepaz es una de esas, digamos, fuentes confiables en cuanto a estos hechos victimizantes se refiere. Recordemos también que actualmente el gobierno nacional en su plan de paz total está adelantando negociaciones también con el Estado Mayor Central, ¿cierto? Correcto, además de las mesas que ya se han estado adelantando con el ELN, que ya también les hemos hecho un cubrimiento, desde el Alto Comisionado de Paz se están adelantando otras conversaciones para iniciar los diálogos con este bloque de disidencias de las FARC, con el Estado Mayor Central. Cabe mencionar
que Leonardo González es sobrino de Camilo González Pozo, quien actualmente es el coordinador del gobierno nacional frente a las negociaciones con el Estado Mayor Central y quien asimismo ha estado en la cabeza de Indepaz. ¿Y ese vínculo familiar ha, digamos, salido a la luz en las amenazas a González, el codirector de Indepaz? Sí, de hecho sí, en el comunicado que publicó González y que publicó también Indepaz aparece pues digamos que ellos incluyen un pantallazo del comunicado, que es el envío del comunicado amenazante, donde desde las disidencias pues le dicen que Camilo ha sido una persona que trabaja por la paz, mientras que ellos señalan de que Leonardo no, que Leonardo es un propagandista, que realmente él no está comprometido. Entonces pues digamos que realmente es un señalamiento muy fuerte, sobre todo en estos momentos donde desde el gobierno nacional pues están planteando diferentes mesas pues con el objetivo de paz total. ¿El gobierno nacional se ha pronunciado ante esta amenaza? Sí, pues de hecho se han pronunciado desde varias entidades, como pues por supuesto el Alto Comisionado para la Paz, que recordemos que es la única entidad como autorizada a dialogar con grupos disidentes, con grupos armados al margen de la ley. También otras entidades que se han manifestado son la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la ONU también rechazó estas intimidaciones y bueno, digamos que otros políticos y partidos políticos se han unido a este rechazo, como el Polo Democrático o la Alianza Verde. Bueno, y finalmente, ¿qué cifras tenemos y qué información tenemos sobre las disidencias de las FARC y sobre el Estado Mayor Central? Bueno, en cifras generales, las disidencias de las FARC son más de 5.000 personas repartidas aproximadamente en el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Frente Oliver Sinisterra. En el Estado Mayor Central, que es pues del que hemos estado hablando, hay cerca de 3.200 personas armadas, esto según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y este grupo en específico operaría en 119 municipios de 16 departamentos del país, entre esos pues el departamento del Cauca. Perfecto, Lau, muchas gracias. Quedamos pendientes con el desarrollo de esta noticia. Claro que sí. Bueno, y porque hoy es lunes, no todo es triste, porque tenemos de vuelta a nuestra querida colega Mafe Franco. Hola Mafe, qué bueno tenerte de vuelta. Sí, por acá todavía desempacando, acostumbrándome y volviendo a sentir esta linda altura y frío de Bogotá. Mucho soroche después de venir Sí, todavía se siente. Como lo hablamos fuera de micrófonos, todavía me despierto a las 3 de la mañana. Mirando a ver qué me pongo a hacer y tratando de dormir, pero bueno, yo creo que ya esta semanita volvemos horario Bogotá. Bueno, y así antes de entrar en materia, denos así un paneo general de la experiencia cubriendo el Mundial Femenino. ¿Con qué te quedas? ¿Qué vale resaltar? Fue espectacular, me quedo con la mejor actuación de la Selección Colombia de Mayores en un Mundial, me quedo con, ojalá nos copiemos un poco más del mundo anglosajón de cómo apoyar nuestras selecciones colombianas femeninas. Hay que seguir muy de cerca lo que se hace con las Matildas, que es el equipo, la selección de mujeres de Australia, y me quedo con la hinchada colombiana. O sea, fue indiscutiblemente la mejor del Mundial. Era como estar de local, ¿no? Y era impresionante y era muy chistoso porque era la única que se sentía. Yo fui a ver a Inglaterra, Australia, España, a Francia, y era la única hinchada que se sentía en el estadio, la única, porque llegan y se sientan en silencio. Era la única que se oía cantar. Creo que el colombiano se siente muy, muy lejos de casa y esta fue la excusa perfecta para reunirse, cantar y ser como muy felices, porque normalmente la gente que se va a estos países pues está muy lejos de casa. O sea, venir a Colombia no es fácil. Entonces creo que para ellos fue una experiencia espectacular, para la selección lo fue, y para uno que estaba ya de viaje, trabajando, de paseo también, ¿por qué no? La hinchada fue impresionante. Creo que con esas cosas me quedo. Pero también creo, Mafe, que acá también los colombianos también, digamos que apoyaron ese calor de fútbol, pues
Solamente yo con mi familia nos levantábamos a las 3 de la mañana, 5 de la mañana. Y eso a ver lo el hizo, partido. y eso lo hizo ese partido contra Alemania, porque el primero, recordemos que fue por la noche. Sí. Entonces la gente como que Fue se de la enganchó noche. Sí, sí, y sí. ganó. Ujú. Y cuando la gente vio que se le ganó a Alemania, porque de pronto mucha gente se estaba levantando y como así, iba 1-1, y además que el gol de Manuela Vanegas fue en el minuto 96, algo así. ¿Cómo se sintió ese gol allá? No, ustedes no se imaginan, yo iba corriendo para la zona mixta. Yo tenía boletos porque yo quería irme a ver los partidos, no en la zona de prensa, porque en la zona de prensa es aburrido ver un partido, porque no puedes grabar, no puedes saltar, no puedes estar un señor de la FIFA todo el tiempo diciéndote no hacer, no hacer, no hacer. Entonces yo compré boletos para la gente normal como uno, para irse a meter en la hinchada, poder gritar, poder hacer videos. Por eso los videos de Capital de nuestras redes son los más chéveres, porque no están grabados desde la zona de prensa. En medio del público. Exacto. Pero claro, yo tenía que bajar a la zona de prensa y yo venía corriendo, porque estaba muy lejos, pero venía corriendo, me paraba en cada esquina y casualmente me paré en la esquina en ese momento de donde cobraron el tiro de esquina. Entonces lo vi derechito. No, o sea, salí gritando como una loca, me abracé, eso, en la zona de prensa todo el mundo se abrazaba, todo el mundo saltaba, todo el mundo gritaba, tú abrazabas a las jugadoras, todo el mundo salió cantando, y creo que eso, Andrés, sirvió mucho para que la gente fuera como, wow, esto, hay equipo, sigámonos madrugando, y se batieron todos los récords de audiencia televisiva, no solo en Colombia, en Argentina, en Australia, en Estados Unidos, en España. Entonces creo que ya el discurso de que no vende, yo ni lo doy ya, porque es estúpido, es ganas de no hacerlo. Entonces creo que sí, la gente se prendió y ahora siguen los Olímpicos. Increíble. Bueno, vamos a estar pendientes de eso. Mafe, ¿qué noticias tenemos deportivas este lunes? Pues ya se vienen, y hablando de los Olímpicos, me prendo ahí. Recordemos que los Juegos Olímpicos de París 2024 empieza ahorita todo este recorrido camino a quienes van a ser nuestros representantes. Entonces, empezamos con la selección Colombia de fútbol 5 para ciegos. Tuvimos algunos de estos representantes en los pasados Juegos Panamericanos, que transmitimos, por cierto, por Capital. Y que acá quedaron, si mi memoria no me falla, quedaron cuartos, pues ese mismo puesto lo ocuparon en el Mundial de Birmingham. En Inglaterra ocuparon el cuarto puesto y consiguieron el cupo para los Juegos Panamericanos de París. Primera vez que esta selección Colombia para ciegos lo consigue. Así que espectacular. Buenísimo. También nuestra atleta colombiana Flor Denis Ruiz se consagró subcampeona del Mundial en lanzamiento de jabalina que se estaba disputando en Budapest. Con esto Colombia consigue 24 cupos para los Juegos Olímpicos. Se hace más o menos así, son 18 nominales, que son, ¿por qué? Porque son la selección Colombia femenina de la que estábamos hablando, pero ya solos tenemos 2, 4, 6 clasificados, 2 en marcha, que son Lorena Arévalo e Eider Arévalo, una más en atletismo que se une a Flor, que es Natalia Linares, Daniel Restrepo en natación, Ronald Longa y Flor Denis, que estábamos hablando en atletismo. Así va la cosa de clasificación de los colombianos. Mafe, este domingo terminó el Mundial Juvenil de Pista en Cali. ¿Cómo le fue a la delegación colombiana en este deporte? Bueno, a la delegación conformada por 21 corredores, 9 mujeres y 12 hombres, seguimos siendo, y esto acá yo sí voy a aprovechar y voy a sacar pecho, o pechos más bien, siguen siendo las mujeres las que nos están dando estas alegrías. Stephanie Cuadrado y Juliana Londoño ganaron ambas medalla de oro en las pruebas de Omnium y Keirin femenino. Hay que tener mucho ojo en Stephanie Cuadrado, se viene una gran corredora de pista. Estos eran los juveniles, pero ya en unos añitos probablemente la vamos a ver en los Olímpicos. Y la delegación colombiana, Andrés, y a la gente que nos escucha del otro lado, quedó en el tercer puesto de la medallería. Bueno, muy bien, Mafe. Entonces seguimos pendiente de más información deportiva a lo largo de la semana. Qué bueno que esté de vuelta. Gracias. Sí, feliz de estar ya. Extrañaba la casita. Casita me refiero a Capital, ¿no? Claro que sí. Profe, tú también haces parte del bullying, quizás cuando no haces nada frente a un apodo. O no creas espacios para que hablemos y enfrentemos el bullying sin que nos juzguen. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos.
Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de movilidad, porque vuelve a estar cerrada la vía al llano. Así lo anunció hace pocas horas Coviandina, la empresa encargada de la concesión Bogotá-Villavicencio. La vía vuelve a estar abierta mañana, martes 29 a las 3 de la mañana. Una de justicia transicional porque 33 exmiembros de las FARC-EP entregaron ante la JEP información sobre secuestros en diferentes territorios del país. Dentro de sus declaraciones, los comparecientes dieron información de 172 hechos de secuestro que también terminaron en casos de desaparición y desplazamiento forzado, así como en violencia sexual. Asimismo, los comparecientes reconocieron que uno de los campamentos de secuestrados se encontraba en la localidad de Sumapaz, donde albergaban entre 20 a 30 personas. Luego de que finalizaran estas audiencias de declaración el pasado 25 de agosto, el siguiente paso de la JEP será contrastar la información y programar las audiencias de observaciones a las víctimas de estos delitos. Una de seguridad, porque después de varios meses de investigación interna, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 7 uniformados del CAI Compartir en Ciudad Bolívar que estarían involucrados en casos de corrupción. Hasta el momento las autoridades no han entregado más detalles de los detenidos. Estos 7 uniformados se suman a la lista de policías capturados, pues otros 2 la semana pasada también fueron capturados en Ciudad Bolívar por presuntamente hacer parte de rentas criminales. Y una de deportes, porque hoy en la tercera etapa de la Vuelta a España, que era una etapa de alta montaña, el ganador fue el belga y defensor del título Remco Evenepoel del Quick Step, quien atacó a pocos metros de meta y le sacó un segundo de ventaja a Jonas Vingegaard, actual campeón del Tour de Francia. Con esta victoria de etapa, Evenepoel se puso la camiseta roja del líder y empieza así mañana la etapa de mañana, que se disputará entre Andorra la Bella y Tarragona. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en la televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo mía, Santiago de Narváez, y de Juan Pablo Conto. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. Muchas gracias a DC Radio por recibirnos. El oráculo Google se puso categórico esta vez y dice que mañana martes habrá 0% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 9 y los 21 grados, así que perfecto para salir en bicicleta. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Buena suerte, hasta luego. Capital Sonoro.